Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse rodeado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que le invoco me ha escuchado. Por eso en él confío. En ti, Señor, confío. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que le había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:
la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer con ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. 3 lecturas, 3 enseñanzas precisas al punto para no hablar mucho, pero siempre con una interpretación, con una aplicación que tenga que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida pastoral. En la primera lectura hemos escuchado el segundo discurso de Pedro. El primero fue cuando estaba con sus discípulos, con sus compañeros, con sus hermanos, cuando sanó a un enfermo, a un paralítico. Y ahora, consecuencia de este milagro que Dios obró a través de ellos, encontramos ahora a un Pedro que se pronuncia ante el Sanedrín, ante el Congreso Legislativo del Estado Zulia, para que me hagan cuenta, ante la Asamblea Nacional, para que más o menos pueda tener yo hacerle yo una analogía. Y dentro de la Asamblea Nacional estaba el fiscal que ustedes saben. ¿Listo? Entonces Pedro está allí hablándoles. Y qué importante, porque ¿se acuerdan que en Semana Santa, ¿te acuerdan que Pedro había negado a Jesús? ¿Cuántas veces? 3 veces. Es decir, no fue 1, 2, o sea, el tipo fue insistente, negaba. Eso hace el miedo. Eso hace el miedo, porque claro, su Mesías, el Maestro, lo habían visto crucificado, lo iban a matar, por decir la verdad, y a él eso hace el miedo. Hágale cuenta, lo que le tenemos fobia a los animales, como en la casa del amigo aquí presente allá en Simulita, uno pasa por el frente de su casa y en vista te sale el perro, uno que le tiene miedo, ¿qué va a pasar? Díganme. Dejar la maldición. Eso hace miedo. Pero ahora nos encontramos con un Pedro también, movido por el miedo, lo que hace es que habla, se expresa y se enfrenta a sus discípulos y le dice la verdad. ¿Y qué verdad les está diciendo? Que ellos fueron los que crucificaron a Jesús, prefirieron apresar a un inocente y soltar a un amigo. Es más o menos fue lo que Pedro quiso decir en la primera parte del discurso. Que allí hay una enseñanza. Uno siempre tiene que decir y tiene que sostener la verdad. En nuestro círculo siempre hay personas que muchas veces no actúan bien o tienen cosas que corregir, y uno, en honor a la amistad, en honor a la lealtad, si uno de verdad le tiene aprecio a esa persona, uno viene y le dice lo que es, lo que expresa, lo que siente, lo que le dice la verdad. ¿Sí o no? Bueno,
¿Cuántos de ustedes a mí me dijeron, padre, corte ese pelo que se ve cabezón así? Por todas partes me lo decían, padre, está flechudo el pelo así, ¿sí o no? Entonces, oiga, uno, por amistad, por amor, por lealtad, cuando siento el afecto, el cariño de la otra persona, cuando al otro le importa, le digo la verdad. Pero le tengo que decir la verdad de buena manera. Oiga, no lo tengo que poner en mi Facebook, no lo tengo que poner en las redes sociales o lanzar indirectas. No, creo que en honor a la verdad, en honor a la amistad, uno tiene que mirar a los ojos y le dice, mire, me parece que esa franela amarilla no va con usted, usted es negro. Sándale broma a mí, no mirar. ¿Soy claro? ¿Me van a entender? O sea, no decírselo a sus espaldas, no ponerlo en las redes sociales, sino decírselo cara a cara. A mí me parece que el que quita los pantalones en mi cuerpo no dice las cosas de frente. Amén. ¿Está muy claro? Pero segundo, Pedro, movido por el miedo, por esas ganas de luchar, se atreve y habla de frente y le dice, oiga, uno tiene que siempre atreverse, uno siempre tiene que dar el primer paso. Amén. ¿Sí, claro? Primera enseñanza, uno tiene que decir la verdad, uno tiene que atreverse como Pedro, no dejarse escabullir por el miedo, sino movido por el miedo, actuar. Amén. ¿Sí, claro? ¿Sí o no? Uno siempre va a sentir miedo. No voy a esperar sentir miedo para actuar. No tengo que saber, no voy a leer en la misa, pero cuando deje de sentir miedo escénico, siempre vas a sentir miedo. ¿O ustedes creen que a uno no le da miedo que está frente a las cámaras o frente a un micrófono? Uno siempre debe tener, pero uno no tiene que esperar a sentir el miedo para actuar. Hay que atreverse. Amén. 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 ¿Sí, claro? Segunda enseñanza. En la segunda lectura, Juan, al igual que la semana pasada, insiste que los mandamientos son una herramienta para vencer el pecado. Al igual que la semana pasada, el apóstol más joven insiste en que los mandamientos son una manera de vencer el pecado. ¿Y qué significa eso? Significa que los mandamientos es palabra de Dios. Y cuando yo cumplo los mandamientos, estoy convirtiendo la palabra de Dios en palabra viva. Lo que significa que cuando no cumplo los mandamientos, convierto la palabra de Dios viva en palabra de Dios muerta. Pero ¿qué pasa con nosotros los maracuchos? Que nosotros nada más que nos fijamos, Padre, yo no robo y mato. Yo más que hemos sintetizado los mandamientos, robar y matar. Y creemos que faltar a misa los domingos no es pecado mortal, y sí es pecado mortal. ¿Ya? Por ejemplo, que yo transmita un chisme del cual no me consta, estoy también matando la reputación de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿De qué manera le estoy yo expresando mi amor a Dios? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Los mandamientos son una manera de amar a Dios. Haciendo el caso de lo que dice la segunda lectura, de vencer el pecado. Amén. Uno siempre va a ser consuficiente al pecado. Siempre. Uno siempre va a tener la tendencia a pecar. Y en el Padre Nuestro, nosotros decimos, no nos dejes caer. Y Dios no te va a dejar caer en la tentación. Pero yo tengo que poner de mi parte para evitar el pecado. Hágale cuenta, no es así. Hágale cuenta que Marta, que no es así, sea una persona chismosa y se sienta en el frente todos los días para echar a todo el que pase por el frente. Yo digo, como no quiero pecar, ¿qué es la estrategia que tengo que hacer? No sentarme con Marta, porque sé que todo el que pase por el frente voy a enmechar. ¿Sí me entiende? Hay que evitar la situación de pecado. ¿Sí?
Yo les he contado a ustedes, tengo muchos amigos del medio, de los medios y cosas de esas, así. Pero no puedo juntarme con ellos, porque ¿qué va a pasar ahí, Juan? Que se va a desviar mi vocación. ¿Ya? Mi día comienza a las 5 de la mañana, el día de ellos comienza a las 7 de la mañana. Mi día termina 8 de la noche, 9 de la noche, y cuando ellos están en plena rumba. ¿Soy claro? O sea, hay que evitar la situación de pecado. Porque muchas veces a los esposos les he comentado, le he dicho, o sea, el hombre soltero, el hombre casado, se tiene que juntar con hombres casados. Porque si se junta el hombre casado con un hombre soltero, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Entonces, es mejor evitar la situación de pecado. Amén. 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 ¿Sí, claro? Tercera y última enseñanza. Miren, me encanta el Evangelio Lucas 24, los discípulos de Emaús. Yo he hablado muchísimo en la radio, cuando trabajaba en la radio, ahora que trabajo en la televisión, lo sigo haciendo en la televisión, en el púlpito, donde quiera. Los discípulos de Emaús. ¿Qué pasó con los discípulos de Emaús? Los discípulos de Emaús eran hombres, discípulos de Jesús. Conocieron de cerca la doctrina de Jesús. Convivieron con Jesús. Estuvieron cerca de Jesús. Pero ellos sabían y luego que Jesús murió, que le tocó morir en la cruz y padecer en la cruz, y que ya habían pasado 3 días y nada Jesús había resucitado, ellos regresaron a su pueblo natal, en este caso a Emaús, regresaron decepcionados. Y el Evangelio de hoy nos muestra la segunda parte, cuando Jesús está con ellos allí en casa. ¿Me siguen en sintonía? Y estando allí en casa, decepcionados, tristes, con el corazón roto, dice el relato sagrado que Jesús se sentó con ellos y comenzó a explicarles la palabra de Dios. Y luego que les explicó todo lo referente que tenía que ver, que el Mesías tenía que morir y resucitar, dice el relato sagrado que entonces se les abrió el entendimiento, según tercera y última enseñanza. El Evangelio de este día, de los discípulos de Emaús, nos muestra a nosotros a que tenemos que revisar nuestras expectativas. Las expectativas, las desilusiones son una forma, parte de nuestro crecimiento humano y espiritual. Desarrollo de la idea. Los discípulos de Emaús creían que Jesús era un revolucionario que iba a acabar con la tiranía de aquel entonces y que lo iba a acabar. Pero resulta que la revolución de Jesús era una revolución de amor. Como ellos no tenían claro esta idea, Jesús lo que hizo fue sentarse con sus discípulos y explicarles lo que consistía su mesianismo. Les aclaró en qué consistía su mesianismo. Y eso me hace pensar a mí, Wilmer José, que hay que revisar las expectativas. O sea, ustedes como papás tienen que preguntarle a sus hijos qué esperan ellos de la vida. ¿Qué esperan ellos de ustedes como papás? Porque a lo mejor puedo creer o caer en la misma tentación de los discípulos de Emaús, que Jesús les planteó una cosa y ellos entendieron una cosa completamente distinta. ¿Soy claro, sí o no? Sí. O sea, tengo que sentarme y preguntarle a mis hijos: ¿estoy satisfaciendo todas tus necesidades? ¿Necesitas más de mí? Porque puede que el hijo sienta más el amor de padres sentándose con ellos a hacer la tarea, jugando con ellos, ¿digan un juego? El Trify for Rhyme, qué sé yo. A lo mejor para su hijo sea más importante que sus padres se sienten a jugar a que el papá solamente se ocupe en comprar las cosas y ya.
¿Me hago entender? Tengo que preguntarle eso. Tengo que lo que he comentado en otras oportunidades. Hay que también revisar las expectativas entre los esposos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el esposo puede tener una expectativa tóxica de su esposa. Por ejemplo, un esposo no puede pretender que su esposa lo reciba a él todos los días de manera sexy, vestida de manera sexy. Eso no se puede, ¿verdad que no? ¿O sí? No se puede. Como también la esposa tiene que preguntarle a él cuáles son sus expectativas, porque no puedo pretender que la esposa tenga que, o el esposo tenga que satisfacer todas las necesidades de ella, porque eso tampoco se puede. ¿O sí, señor esposo? No me dice nada. ¿Ya? Oiga, hay que revisar las expectativas, porque estos discípulos nos muestran claro de que fueron así. Ahora, Juan, tú me preguntarás a mí, ¿y si mis expectativas son distintas a las expectativas de mi mamá? Entonces yo te respondo lo mismo que le respondió Jesús. Las desilusiones son una oportunidad para crecer. ¿Sí, claro? Las desilusiones son una oportunidad para crecer. Puede que también, que a lo mejor estés esperando otra cosa y no te lo da. Bueno. Cuando tú seas papá, tendrás la oportunidad de darle a tus hijos lo que tú hubieses esperado de tus papás. ¿Sí, claro? ¿Me van a entender? ¿Sí o no? Oiga, es importante que trabajemos y revisemos en eso, porque al final de cuentas, con esto termino, en la vida, ¿por qué sufre el hombre? Por dos cosas: por el amor y por el dolor, por la pérdida de un hijo, de los afectos, de un trabajo, por no crecer en la familia. Entonces, las desilusiones son una manera de crecer. Revisa tus expectativas. Si usted quiere que su familia, que su pareja esté sana y su familia sea feliz, revise sus expectativas, aclárelas, no suponga, haga como hizo Jesús. A la hora de la mesa de compartir el pescado, les aclaró todo lo que hacía. Hoy domingo, en los próximos días, eviten la pantalla, eviten los teléfonos y siéntense, pregúntense. El esposo le preguntará a la esposa: ¿te estoy haciendo feliz? ¿Te estoy haciendo feliz? ¿Hay algo que yo debo corregir para hacerte feliz? O por ejemplo, la mamá le puede preguntar al hijo: ¿mi manera de criarte está haciendo bien? Porque puede que a lo mejor puedo pretender que mi mamá por cualquier cosa ya me quiere pegar, y el hijo tiene que aguantar. Y si al hijo no le está gustando que me esté pegando a cada rato, sí, claro. ¿Me hay que entender? Si quiero que mi pareja, su relación personal, su relación filial sea feliz, sea sana, no suponga, pregunte, converse.